columna de salud mental que tan bien nos hace y cuánto nos hace falta. Rodolfo Ceballos es el encargado. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Muy bien, muy bien. Nos acompaña también en los estudios Sebastián Aguirre Astigueta. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por saludar y estar acá. Bueno, es abogado constitucionalista, Sebastián, y bueno, hay muchos temas en los que siempre acudimos a él para consulta, pero bueno, en este caso hay una materia específica, la salud mental, el derecho a la salud. El derecho a la salud. Efectivamente, Pablo, viste que nosotros editorialmente siempre sostenemos no es una hipótesis, porque ya está verificada y demostrada, sostenemos una tesis. En Salta, la salud mental, es decir, el usuario no tiene seguridad jurídica, por distintas razones. Pero la razón mayor es porque se ignora cómo aplicar todo el plexo, o sea, el conjunto de leyes que van a legitimar determinadas prácticas psicológicas, psiquiátricas, escolares, etcétera, etcétera. O sea, el gobierno no hay destaca seguridad jurídica, no o sea, habla de seguridad jurídica solo para las mineras gozan de seguridad jurídica. El resto es degradé. Acá hay un poquito menos, y la que tiene menos es la salud mental. Y acá lo hemos invitado a nuestro especialista, que es un capo en derecho de salud, es constitucionalista, y ha hecho un trabajo que nos parece que es un esfuerzo intelectual y jurídico de devolver las cosas a su lugar. ¿Cuántos empleados públicos tiene Salta? Digamos, para empezar, 60.000. Un poco más. Un poco más. Hay en la administración pública, como en todas las administraciones, un derecho administrativo que crea una junta médica donde se evalúan todos los tipos de enfermedades, inclusive las enfermedades psicológicas y psíquicas y psiquiátricas. Y este caso, que nos trae acá el doctor y que los vamos a conversar, es un caso de inseguridad jurídica, porque hubo una empleada que tiene una licencia psiquiátrica por un cuadro, por un padecimiento, por un trastorno mental, importante, no leve, y le dan una determinada cantidad de días, que más o menos es lo que se recomienda en la clínica de este tipo de depresión, lo que era el cuadro. 30 días. La junta médica, la junta de reconocimiento, decide reducir ese plazo, cuando ahí, a mi criterio, se producen dos riesgos. Uno, el famoso riesgo que decimos nosotros en salud mental, la puerta giratoria. Que el paciente entra a tratarse, pero por distintas circunstancias se le da de alta y no termina el tratamiento. Esto es lo que cometió la Junta Médica con su dictamen psiquiátrico. Puerta giratoria. La puso a la empleada a que finalice su tratamiento anticipadamente al reducir los días de licencia. Punto 1. Punto 2. Ha puesto a la empleada en lo que se llama el riesgo iatrogénico. La iatrogenia es la enfermedad que causan los tratantes. Cuando yo me equivoco el remedio, cuando yo me equivoco el tratamiento, etcétera, etcétera. Acá ha prevalecido dicha iatrogenia al reducir los días de licencia, porque el canon internacional de este tipo de trastorno indica no menos de 30 días. Ahora, ¿cómo puede ser que una junta que no atendió al paciente, no diagnosticó, no valoró, toma un criterio por encima de un criterio médico, de un médico que está atendiendo al paciente? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué están acreditados esos médicos si no tienen la confianza en todo caso? O sea, si son unos chantas, porque tienen reconocimiento. Sí, a ver, hay distintos, no sé si me escucho bien, ¿estoy saliendo bien? Sí. Hay distintos temas acá para abordar. Yo agradezco acá a Rodolfo que está dándonos claridad desde el punto de vista clínico y, digamos, del análisis de salud mental que hay que hacer sobre el caso. Yo desde el aspecto jurídico destaco eso, y sobre todo a nivel constitucional comienzo diciendo que
La Constitución de Salta ha puesto como un derecho fundamental el derecho a la salud mental de todas las personas, especialmente de las personas vulnerables, ¿no? Creo que los empleados de la administración pública provincial tienen una cuestión adicional porque están soportando trabajo bajo situaciones de mucho estrés, solamente para nombrar policía, docentes, empleados de la salud. Y concretamente en el caso que yo estoy tratando, maestros, estoy tratando de llevar claridad, digamos, de qué es lo que dice la Constitución con este deber del Estado de preservar la salud mental de las personas. Esta cuestión que estaba haciendo referencia de prevalece el criterio de una junta médica que no hace un análisis sobre el paciente, sino que directamente verifica un certificado y reduce el tratamiento, estando de acuerdo el diagnóstico, pero lo que es más grave, yo he notado en el análisis del caso que me tocó a mí, ni siquiera es entendible el formulario que emiten, es decir, no da ninguna razón de por qué hay una reducción del tratamiento que tiene directo impacto en la salud mental, como dice acá el licenciado Ceballos, es decir, claramente se está afectando la salud de esta persona al obligarla a reincorporarse, a tener una alta temprana a su trabajo en condiciones de estrés, depresión, etcétera, que tienen una característica principal de lo que yo observo llevándolo a la justicia, que no hay prueba de esto. Claro. Es decir, ¿cómo alguien va a mostrar, digamos, sus padecimientos mentales sino a través del diagnóstico y el tratamiento que le indica su especialista que lo conoce, versus personas que se reúnen, ven un papel y automáticamente hacen la reducción del tratamiento con un grave impacto en la salud de esta persona, que es obligada a volver a trabajar muchas veces cuando no está en condiciones mentales. Acá has hecho una iatrogenia, o sea, una falsa curación, sí, desde el punto de vista de la interpretación del diagnóstico. La Junta Médica, y esto es muy importante porque estamos hablando para más de 60.000 personas, que son los empleados públicos. O sea que esta nota tiene valor de audiencia. No estamos hablando de un caso, pero a partir de este caso los dirigimos a todos los empleados públicos que eventualmente puedan recurrir a este tipo de situación. ¿Qué se hizo? Le pasa a los trabajadores. El psiquiatra privado también. Medicina laboral, tratante, obviamente, llegó a esa conclusión diagnóstica después de haber hecho lo que técnicamente tiene que hacer, que se llama el análisis situacional. Dicho rápidamente, el análisis situacional del paciente es ver el pasado, o sea, la trayectoria clínica, el presente y hacer predicción, el futuro. En función de eso dice, recomiendo 30 días de reposo, recomiendo 30 días de abstención laboral. Bueno, la Junta Médica pasó por alto lo que es el eje de dicho diagnóstico del médico tratante. ¿Qué es el eje? El análisis situacional del paciente. Eso quería ver. Excelente aporte. Yo coincido con eso, no desde la ciencia médica, obviamente, desde la ciencia jurídica, en el sentido de que tiene que tener prevalencia o prevalecencia lo que dice el especialista que está en contacto con el paciente que lo viene llevando. Pero lo dice en relación al análisis situacional. Así es. ¿Y cómo será de importante, y esto es importante para los abogados, que por ahí se desplaza, se desliza, se escurre entre los dedos esa seguridad jurídica de la certeza diagnóstica? La reforma a la Ley de Salud Mental le exige ahora en adelante a los psiquiatras hacer análisis situacional. Perfecto. Para las internaciones involuntarias, doctor. Perfecto. Yo lo que digo es, montado sobre el trabajo del médico tratante, viene un análisis, mi modesta experiencia superficial de estas juntas, que son de dos naturalezas. Yo he detectado el trabajo de una junta de largo tratamiento estatal, que funciona en la administración pública de la provincia, pero también a través de las auditorías médicas privadas, como por ejemplo Más Salud. Hemos tomado conocimiento a partir de este caso, de muchísimos otros, en donde son derivados por un simple mecanismo de WhatsApp a una junta médica de un organismo privado, que tampoco sin firma de ningún especialista. He visto yo formularios que son derivados al WhatsApp donde obligan a una alta médica, a una persona que por diagnóstico y tratamiento recomendado de su especialista tratante, especialista en psiquiatría por ejemplo, directamente le dan el alta, generando esto que bien advierte el licenciado Ceballos, que es que vuelve a trabajar una persona
reitero, que no está en condiciones ni respecto de su salud personal ni respecto del servicio público que muchas veces el trabajo representa. Entonces es bastante grave la situación. ¿Existe la especialidad medicina laboral? Claro que existe. ¿Y la especialidad junta médica? Esa no. Que es un dispositivo porque se lleva puesto todo. Que recorta tratamiento. Claro, o sea, opina, en realidad recorta todo, se lleva puesto todo, arrasa todo lo que la especificación, los estudios, la formación de años que tienen distintos profesionales en distintas áreas de la medicina, entienden para un paciente como lo mejor, como parte de un tratamiento. Y viene alguien que posiblemente no tenga esa misma formación y contraviene, dice lo contrario y se termina aplicando. Claro, y ahí se crea una tensión entre el médico de la Junta y el deber ser del psiquiatra. Es decir, una tensión que tiene que movilizar, y acá el doctor nos va a contar, nada más ni nada menos que 2 juzgados de fueros diferentes, más una apelación del amparo a nivel de corte. ¿Qué experiencias hay, doctor? Bueno, imagínate el proceso de enredado que está. Sí, yo tengo la experiencia ahora que estoy litigando un caso en donde por un lado un juzgado de género ha dado protección, porque además en base a estas resoluciones diagnósticas que hacen la Junta de Tratamiento, en donde directamente deciden sin dar ninguna razón qué va a pasar con el empleado, con el agente, he logrado que por tratarse de una situación de violencia de género, un juez tenga el buen tino, la jueza de Cafayate, de suspender, por ejemplo, una situación de traslado que agrava. Porque, digamos, usted imagínese a una persona que está mal de su salud mental, además de la mandan a trabajar a otro lugar, digamos, imagínense cambiar el centro de vida, etcétera, con una serie de problemas, un juez en base a la ley de violencia de género suspendió esto. Pero tengo el problema de que está pendiente en la Corte un recurso por el cual no están admitiendo esta cuestión que vos hacías referencia en tu primera pregunta acerca de que tiene que prevalecer el criterio del médico tratante por encima del de la Junta Médica que no conoce al paciente. Esto a mí me parece una cuestión jurídica de primer orden, me parece que esto ya inclusive en la jurisprudencia nacional ya está estudiado, vale más quien lleva adelante el tratamiento con el paciente que el que tiene a alguien que circunstancialmente toma contacto con un certificado. Vale el criterio del médico tratante, prevalece. Bueno, esto está a decisión de la Corte de Salta ahora. El juzgado de Cafayate, que es multifuero, reconceptualizó el enfoque que había recibido el tratamiento del juzgado contencioso administrativo. Mientras que ese fallo era exclusivamente burocrático y a favor de la Junta, acá se reconceptualiza ese fallo desde el punto de vista de la salud mental y se le pone 2 enfoques, la mirada de género y la mirada propiamente dicho del derecho a la salud, consagrado en la ley vigente de salud mental, que son los 2 enfoques. Y consagrado en la Constitución de Salta, fíjate qué vanguardista, año 86 la provincia de Salta puso el derecho a la salud mental como un deber del Estado en la Constitución. O sea, algo que no estaba ni siquiera en la ley del paciente de salud mental y sobrevivió 3 reformas, ¿no? Había un denunciado que no pudo usar la jueza del contencioso administrativo y sí usó la de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué enfoque? Protección integral de la víctima, prioridad a la salud mental y derechos de género. Entonces la paciente recupera condiciones laborales previas y se refuerza su protección institucional, es decir, se le devuelve seguridad jurídica a ese diagnóstico psiquiátrico de su médico tratante. Que reitero, Fantástico. Debe prevalecer claramente por encima de una junta médica que, pareciera tener esto ya por fuera de la ciencia médica, de la ciencia jurídica, pareciera tener un cometido paraestatal, que es reducir todo lo que le llega. A mí me parece esto como un absurdo, como una locura, decir, es como un sentido productivista. Claro, no quiero pagan tanta por bajar falta de los empleados porque me cae la producción. Porque se combate el ausentismo no fundado en razones médicas, sí, doctor, sino fundado en razones de política administrativa de algún tipo, digamos, ¿no? Que además afecta el servicio público, porque qué mejor para brindar servicio a los ciudadanos en la administración pública que personas que estén en su equilibrio, en su salud mental, versus obligar a las personas a trabajar en esas condiciones. Se puede decir entonces que la Corte está ante una oportunidad.
Yo así lo he señalado, Sí, me parece que es un caso muy interesante, sobre todo por las características del caso. La Junta Médica acá ni siquiera ha dado razones de por qué recorta las licencias. Si las hubiera dado, yo entiendo, de que si hay un problema entre un médico tratante que tiene un criterio de tratamiento y varios especialistas de otro lado que analizan y que dan sus razones, bueno, un juez podrá decir, mira, acá me dan 5 razones, acá me dan una, yo lo evalúo, bueno, tomo tal decisión. Acá ni siquiera hay razones porque, reitero, juntas médicas, por ejemplo, de Más Salud, dan altas médicas sin decir ni pío sobre los fundamentos. Y las juntas oficiales también. Ahí está la puerta giratoria, doctor. Y las juntas oficiales también, tampoco dicen por qué levantan las licencias o por qué reducen las licencias. Me parece que esto es central. ¿Cuándo se conoce el fallo? ¿Cuándo estiman? Porque desde 2020 se ha agilizado la justicia en Salta. ¿O no? Que eso se nos dijo cuando se amplió la Corte de Justicia. Bueno, veremos. 7 a 9. Sí, veremos los tiempos de la justicia. Pero bueno, yo creo que, a ver, el tema es tan serio porque está, como dice el licenciado, está en juego la salud mental de grandes sectores de la población que hoy, bajo situaciones de estrés, enfermedades, depresiones, generados creo básicamente por la crisis económica, hoy atraviesan una situación realmente, no sé si hablar de pandemia, no sé si serán esos los términos que hay que utilizar. Epidemia. Hay una epidemia de enfermedades mentales, ¿no? Sí, porque ya hemos superado el brote. El brote significa muchos casos, pero localizado en un lugar. Sí. Acá está extendido, generalizado. Sí. Por ejemplo, generalizado en todos los sectores laborales. Generalizado en las familias, cuando vemos que hay familias anómicas, que no funcionan, disfuncionales. Sí. Ahí está extendido el trastorno mental. Y en la administración pública de toda evidencia, ¿no? Ya hemos dicho, policías, maestros, personal de salud, la administración centralizada, gente que trabaja en el Gran Bur, que tienen estas situaciones en donde afrontan juntas médicas sin que les digan qué y los obligan a retomar tareas o a recortar sus tratamientos. Doctor, te hago una pregunta del millón. Sí. ¿Hay algún fallo que pueda ser citado como jurisprudencia para este caso? ¿La Corte nuestra de Salta? De la Corte nuestra no conozco, pero hay precedentes en todo el país que ante el conflicto, vuelvo a tu primera pregunta, entre el criterio del médico tratante, el especialista, el que lleva adelante, el que conoce al paciente, el que evalúa, el que hizo el análisis situacional, hizo el análisis situacional, determinó las enfermedades por códigos, ¿no? Y indicó el tratamiento, ese criterio prevalece por encima de auditoría o juntas médicas ad hoc que no tienen todo ese trabajo sobre el paciente. Y en ningún caso yo recuerdo, igual mi experiencia es muy acotada. Este sería el primer caso. Sería un caso importante. En ningún caso la junta médica entrevista al profesional tratante. Bueno, yo he tenido supuestos en donde no han querido admitir que ingresen los profesionales, ¿no?, a las juntas, pese a que la reglamentación indica que uno puede ir con el especialista. Claro, sí, por supuesto. Eso aumenta la seguridad jurídica del diagnóstico. Yo insisto, esto es una cuestión, y esto me hago cargo yo, de no una desprolijidad, sino es una reiteración de la inseguridad jurídica por dos razones dentro de lo que yo tengo analizado. Primero, por desconocimiento a veces, negligencia. Y segundo, porque hay una necesidad de no aplicar la ley de salud mental vigente. Es decir, de no dejar sentado el precedente de que sí, Salta hace protección integral de los psicodiagnósticos. Miren lo que te digo, protección integral de los psicodiagnósticos. Entonces eso pasa con los autismos, eso pasa con los chicos de altas capacidades, eso pasa a la hora de examinar las juntas laborales en la parte pública. La parte privada es más consciente, se toma su tiempo y fundamenta. Bien. La parte privada, pero la parte pública no. Bueno, excelente, interesante, vamos a estar atentos. Hay muchos empleados públicos que les interesa que la Corte haga el líder case, o sea, el caso líder, que da esta atención
Fantástico. Doctor, yo quiero aprovechar la visita para preguntarte. No, eso es la yapa. La yapa, seguramente algún tema complejo. Sí. Muy complejo. El tema tiene que ver con acabas de inaugurar una subcolumna. La subcolumna de la yapa. Yapa constitucional. El gobernador manda el pliego de dos actuales juezas de corte, María Alejandra Gaufín y Adriana Rodríguez Faraldo, para renovar su nombramiento en el máximo tribunal. Con lo cual estarían 16 años en sus cargos, cuando la Constitución dice 10, y estarían siendo nombradas nuevamente cuando la Constitución establece de manera explícita no pueden ser nombrados nuevamente. ¿Y qué está pasando entonces? Está pasando algo bien complejo, fruto de la propia Corte, que ha fijado una interpretación sobre este tema, cómo se aplica la reforma, la nueva Constitución del 2021, para situaciones nacidas con anterioridad. Jueces de corte que venían con el mandato con la Constitución anterior a la reforma, en donde había posibilidad de reelección. Bueno, ese intríngulis interpretativo, le llamemos así, la Corte, en el fallo Mariño, fija un criterio de interpretación que hoy está beneficiando a algunos de sus integrantes, pero que también deriva en beneficio de, por ejemplo, la eventual reelección del gobernador y de algunos otros políticos para cargos electivos. Dicho de una manera más simple, se ha generado una interpretación desigualitaria por la cual a algunas personas se le aplica la Constitución del 2021 de una forma y a las personas que vos estás señalado, jueces de corte, gobernador y demás, se les aplica de otra forma, permitiéndole, en principio, la reelección, diciendo esto: una cosa es el mandato de 6 años antes de la reforma, que no contaría, y otra cosa es el nuevo mandato, que sería con la Constitución del 2021 nueva, y en consecuencia tendrían derecho a este mandato de 10 años. Ya pasó con 2 jueces de corte, la actual presidenta y el doctor López Viñals, y ahora pasaría con 2 más. Yo sigo señalando que este problema de interpretación es grave en la Corte porque ha interpretado la Constitución sin que haya una norma a interpretar. No hay una norma a interpretar, no hay una cláusula transitoria. Entonces, esto genera problemas de desigualdad, pero también sistémicos, porque alguien va a poder ir de vuelta a la Corte o va a poder ir a la Corte de Justicia de la Nación y va a decir: señores, fíjennos cuál es el criterio interpretativo para la provincia de Salta. Hay inconstitucionalidad. Hay problemas de constitucionalidad. Hoy se podría decir que la Corte considera constitucional esta división de la Constitución en 2 formas de aplicarla. Para los cargos... Lo cual, para el sentido común y para alguien como yo, me parece que, digamos, no lo acepto, ¿no? Claramente, no acepto que la Constitución se aplique de manera desigualitaria. Pero esto es problema de la propia Corte, al haber fijado una interpretación, en mi modesta opinión, incorrecta. Bueno, muchas gracias. Listo. Gracias, Rodolfo. No, volveremos el lunes. Volveremos el lunes y seremos millones. Breve pausa y ya seguimos con el último tramo, la recta final de La Chispa Adecuada. Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, de la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo
hizo confundir irresponsables. Volviéndonos locos, se enamoró de nuestro amor, nos entregó con su licor, y como un carnaval interminable, nos hizo confundir 12:41 minutos, yo me estaba volviendo loco, ese piqueteo, Sí, toc, toc, toc. Ya Estamos está en obras. complicado, ¿no? Los oyentes, si es que logran escuchar algo, sepan que estamos en obras. Sí. Crece la casa. Crece, Esperemos. General Güemes 940, crece. Complicado, ¿no? Complicado el laburo de esta forma, pero bueno. No, bueno.